Hoy presentaremos a San Agustín de Hipona, René Descartes, Jean-Paul Sartre, Carlos Marx y Frederick Engels. La filosofía moderna se define como la intención de llegar a los mismos términos de implicación intelectual para resolver los problemas que surgen por la revolución científica y abarca grandes pensadores, desde la época del Renacimiento en el siglo XIV hasta alrededor del año de 1800. La filosofía moderna se inicia cronológicamente a partir del siglo XV, justo cuando se marca el fin de la Edad Media. Comienza esta sección con una introducción caracterizándola y describiendo los hechos históricos que permitieron el desarrollo de la misma. En ella se estudian los movimientos filosóficos denominados habitualmente como racionalismo, empirismo e ilustración, así como la filosofía trascendental de Kant. Las tres características principales de la filosofía son la supremacía del ser humano frente a las cuestiones religiosas, el nacimiento de la gnoseología o teoría del conocimiento y el nuevo concepto de verdad. A continuación en el video les mostraremos una presentación cronológica apoyada de diversas corrientes filosóficas de acuerdo a los pensamientos y aportaciones de diversos filósofos, así como diferentes datos y puntos importantes de cada uno de ellos. San Agustín de Hipona fue el primer filósofo importante de la era cristiana. Fue el obispo de Hippo Regius en Hungría durante los últimos años del Imperio Romano y su obra más famosa, La Ciudad de Dios, describió lo que él creía que era la causa de este declive. Aurelio Agustín nació en Tecastes, en el África romana, el 13 de noviembre del año 354. Su padre, llamado Patricio, era un funcionario pagano al servicio del imperio. Su madre, la dulce y vegana cristiana Mónica, luego santa, poseía un genio intuito y educó a su hijo en su religión, aunque ciertamente no llegó a bautizarlo. El niño, según él mismo cuenta en sus confesiones, era irascible, soberbio y díscolo, aunque excepcionalmente dotado. Tras la muerte de Valerio, hacia finales del año 395, San Agustín fue nombrado obispo de Hipona. Desde este año, pueblo pescadores proyectaría su pensamiento a todo el mundo occidental. Sus antiguos correligionarios manisqueos y también los donatistas, los arianos, los priscilianistas y otros muchos sectarios vieron combatidos sus errores por el nuevo campeón de la cristianidad. Dedicó numerosos sermones a la instrucción de su pueblo y escribió sus célebres cartas a amigos, adversarios, extranjeros, fieles y paganos, y ejerció a la vez de pastor, administrador, orador y juez. Al mismo tiempo, elaboraba una ingente obra filosófica, moral y dogmática. Entre sus libros destacaban los soliloquios, las confesiones y la Ciudad de Dios, extraordinarios testimonios de su fe y de su sabiduría teológica. Al caer Roma en manos de los godos de Alarico en el año 410, se causó al cristianismo de ser responsable de las desgracias del imperio. Lo suscitó una encendida respuesta de San Agustín, recogida en la Ciudad de Dios, que contiene una verdadera filosofía de la historia cristiana. Durante los últimos años de su vida, asistió a las invasiones bárbaras del norte de África, iniciadas en el año 429, a las que no escapó su ciudad episcopal al tercer mes del asedio de Hipona. Cayó enfermo y murió. Postulados filosóficos. San Agustín considera que el tiempo ha sido creado con el mundo, pero deja abierta la posibilidad de la existencia de otros tiempos antes del mundo, reservando así a los seres angélicos de una dimensión temporal.
Por lo tanto, la idea central que caracteriza el tiempo, según San Agustín, es el ser creado. Agustín afirma que el alma humana conoce no solo las cosas materiales, sino también su esencia, las ideas que son las ideas universales de Platón. Sin embargo, contrario a Platón, para Agustín el alma humana es preexistente, sino creación de la nada. Ahora pasaremos a hablar de las principales aportaciones de San Agustín. San Agustín fue el primero en unir la doctrina cristiana al pensamiento filosófico de Platón. No obstante, pese a esas divergencias, es obvio que las ideas platónicas tuvieron una enorme influencia en el pensamiento de Agustín. Y algunas de las frases célebres de San Agustín son: conócete, acéptate y supérate. Segunda frase: no hubo tiempo alguno en que no hubiese tiempo. Tercera frase: obedeced más a los que enseñan a los que mandan. Cuarta frase: la medida del amor es amar sin medida. Quinta frase: así como toda carencia es desgracia, toda desgracia es carencia. Sexta frase: no se accede a la verdad sino a través del amor. Séptima frase: no se aferran a su parecer, no por verdadero, sino por suyo. Frase 8: si no quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. 9: no puedes ser perfectamente libre hasta que todos lo sean. Y por último, la última frase es: cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros. Y donde visualicemos su pensamiento o en aportaciones en la actualidad y espiritual, desde el pensamiento clásico hasta el catolicismo, se encuentra magistralmente descrito en la obra más personal y significativa de su producción. Las Confesiones, Agustín la escribió a los 43 años, cuando ya era obispo de Hipona. Y a continuación le voy a dejar por aquí unas referencias. René Descartes fue un filósofo y matemático en Francia en el siglo XVIII. Es conocido como el padre del racionalismo moderno. Nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, es decir, en Francia. La educación que recibió fue en el colegio jesuita La Fleche. La educación que recibió fue no para hacer a hombres sabios, sino para desarrollar destrezas ante la política y asimismo aspirar según el conocimiento que obtuvieron. No obstante, también podría seguir manejando tu educación, pero ya sería según a su interés y por cuenta propia. Luego de obtener el reconocimiento de bachiller en La Fleche, obtuvo la licenciatura en Derecho en la Facultad Poitiers. Viajó por Europa y asimismo se integró al ejército, por lo que estuvo en la
Hola, mi nombre es Karl Marx. Mi nacimiento fue el 5 de mayo de 1818 en Traveris, Prusia Occidental. Mi fallecimiento, por desgracia, fue el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. El marxismo propuso una metodología llamada materialismo histórico para comprender el desarrollo de la sociedad a lo largo de la historia. Según ella, la historia es empujada hacia adelante por las tensiones entre las clases sociales por hacerse con el control de los medios de producción. Los antecedentes del marxismo son las obras de Friedrich y de Hegel. De primero tomé la visión materialista de la historia y del segundo la aplicación dialéctica del materialismo para la escritura de mis obras. Y también fui influenciado por el socialismo francés de Saint-Simon y de Bafeuf. Entre los aportes de la sociología se destacan el concepto de la lucha de clases, donde establezco que las personas de la sociedad se dividen en clases y observan que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos constantes entre grupos antagónicos. Entre mis frases célebres están: cuanto más de sí mismo el hombre le atribuye a Dios, menos deja de sí mismo. La familia burguesa se basa en el capital de lucro privado. Charlar y hacer son cosas diferentes, más bien antagónicas. En conclusión, el desarrollo de la filosofía de la Edad Media nos ha ayudado a desarrollar un pensamiento más filosófico y más certero a la hora de cuestionar nuestros pensamientos y aspectos de la vida cotidiana, desde la creación de un Dios, la existencia de uno, entre varias cosas que tanto nos afecta la religión hoy en día y aspectos parecidos a ese tipo de pensamientos, y llevándonos a cabo a una nueva forma de pensar en la época del Renacimiento, época que también nos ayuda bastante hoy en día. Así que, ¿realmente nos ayudó la filosofía de la Edad Media? La respuesta es un sí, ya que de tal forma nos ha ayudado a liberar nuestros pensamientos y levantar de las rocas las respuestas que buscamos de preguntas que nos hacemos diariamente. Como verán, las aportaciones de los filósofos de hoy en día marcan una diferencia en la sociedad muy grande. Todos y cada uno de los filósofos que se han mostrado en este video tienen alguna aportación de una u otra forma. Por ejemplo, el método de Descartes, que es el plano cartesiano que se ocupa mucho en las enseñanzas del bachiller y secundaria para tener un conocimiento más amplio en el ámbito matemático. El mío, por ejemplo, es el de la creación, por desgracia, de alguna forma de decirlo, del comunismo, el cual sabemos que de una u otra forma pues no funcionó, ya que al tener todos iguales una ganancia no sirve de mucha forma. También en la época antigua, en la Edad Media, se usaba mucho la toga por comodidad y representación, que no se necesita mucho para demostrar tener el conocimiento. De esta forma, muchos de los filósofos usaban toga para demostrar que con simpleza se podía enseñar de manera constante el conocimiento.